José, he hecho la pregunta general, el análisis sobre la investidura y sobre la amnistía y las manifestaciones que están habiendo contra la amnistía. Bueno, yo desde el punto de vista del análisis político, un poco de lo que quería hablar es de lo que ha pasado en la investidura, que era en realidad bastante previsible, incluso las sorpresas han sido previsibles, y de lo que está pasando, sobre todo referido a Ferraz y sobre todo a todos los movimientos, porque son en redes sociales que son temas que desde la ciencia política se están estudiando desde hace un tiempo y que ahora en España han adquirido una gran notoriedad. En primer lugar, pues cada actor en la investidura ha seguido su papel. El Partido Popular quiere erigirse como el líder de una oposición, siendo lo suficientemente duro para que Vox no pueda superarle y a la vez no alejarse demasiado del centro para no alejar a su votante más moderado. Vox, en esta posición en la que tiene que diferenciarse, tiende hacia unos discursos que, bueno, claman constantemente a la movilización permanente. Ya parece que tratan de dirigir más su discurso a las calles que a lo parlamentario, porque piensan que así van a conseguir una mayor movilización, una mayor radicalización que les beneficiará. Y el PSOE pues ha defendido su pacto de gobierno y cada uno de los actores ha cumplido su papel, sobre todo Junts, que es digamos, el actor más complicado de toda esta ecuación. Era previsible que no podía dar un sí y cumplirlo, tenía que haber alguna pequeña sorpresa porque al final el tiempo que dura la legislatura, sea un año o sean 4, Junts constantemente va a intentar apelar a nosotros no somos el socio fácil que es Esquerra. Al final aquí entra una dinámica de partidos. Cuando un partido ofrece una oferta electoral, los demás no pueden imitarla porque no conseguirían diferenciarse de ellos. Esquerra monopolizó en un primer momento la colaboración con el gobierno de España, en este caso con el gobierno del PSOE, y por lo tanto Junts se tuvo que alejar y ser más duro y ser el independentismo, digamos, fuerte. Por lo tanto, ahora que está haciendo lo mismo que Esquerra, no puede asumir el mismo discurso porque entonces no habría ninguna diferencia. Constantemente a lo largo de la legislatura van a intentar diferenciarse y hacerse ver como, digamos, el socio complicado que no pacta porque su vía no es el pacto, su vía es la unilateralidad o la independencia más dura. Y con respecto a las manifestaciones de Ferraz, hay un fenómeno que habitualmente se le ha llamado crispación, pero que ahora está ya en un nivel superior que se llama polarización afectiva. Hemos oído mucho hablar de la polarización, pero la polarización afectiva más allá de simplemente la diferencia ideológica, que digamos que los polos estén más separados en cuanto a opiniones, sino que cuando hablamos de polarización afectiva entran los sentimientos. Ya no es solo que discrepemos más o sea más difícil alcanzar consensos con el contrario, sino que ya dudamos de su legitimidad, de su moral, y entramos en frases como las que hemos oído sobre la traición, sobre lo que los demás pretenden, que no es un modelo, digamos, perfectamente legítimo, sino que es, en resumen, el mal. Estos son digamos, la dinámica en la que hemos entrado y con todo este tema de la amnistía, esta polarización afectiva ya no habla solo de los líderes, ya no es Pedro Sánchez o es Abascal digamos, el demonio que solo quiere conseguir cosas por pura maldad, sino que ya son los votantes. Ya se está empezando a hablar en una dinámica de bando en la que el votante, y ya no solo el líder, es el malo, es el adversario y es el enemigo. Y por definición al enemigo hay que destruirlo. Y entonces esta es la dinámica social en la que estamos entrando y que se ve muy perjudicada por la otra fenómeno que ocurre, que es las cámaras de eco en redes sociales. Sobre todo a partir de la pandemia, la gente se informa mucho más por redes sociales. Hay mucha gente cada vez más que su principal vía de información ya no es la televisión, ya no es la radio, bueno, la radio de hace mucho tiempo no lo es, sino que son las redes sociales. Y por cómo funcionan esas redes sociales, que son redes de recomendación, que te ofrecen el contenido que tú quieres oír, que te va a satisfacer, porque así pasarás más tiempo en la red social. Si tú buscas, por ejemplo, política de derecha, te saldrá más política de derecha y al final tu núcleo de interacciones se reduce a la gente que piensa como tú
Y si solo te relacionas con gente que piensa como tú, al final tiendes a pensar que tienes la razón, ¿no? Y que lo tuyo es la verdad. Y esto ya no es solo, ya como cada vez hay más acción dentro de redes sociales y menos en la vida, digamos, real, cada vez la gente se aleja y ve más difícil la amistad o una relación con alguien de distintas ideologías, y eso al final es lo que está engendrando esta dinámica de grupos que podríamos decir que es un ambiente pre-guerra civilista, aunque yo no diría que esté cerca el umbral de la violencia, porque la máxima violencia que hemos visto no llega, o sea, se aleja mucho del punto de una guerra con todas sus consecuencias. Sobre eso que comentaba Joséchu, precisamente os quería preguntar, ese ambiente de polarización que tenemos en este país, ¿creéis que puede llegar a los próximos 4 años, sobre todo si hay pues algún intento de referéndum por parte de los independentistas, ¿creéis que puede llevar a una guerra civil armada, violenta, que intente derrocar la democracia? Voy a empezar por Sergio, igual que antes. A ver, yo creo que no. Yo creo que una guerra civil no va a ocurrir, o sea, en ningún caso, ¿no? Yo creo que no, que al final van a aceptar lo que toca y que a pesar de que sí que podamos ver episodios de violencia, que creo que eso sí que va a ocurrir, una guerra civil lo veo inviable en un país europeo de primer orden como es España a estas alturas de la película, ¿no? Yo creo que ha cambiado digamos, los tiempos y que ya las guerras civiles o los golpes de Estado o los ataques contra la democracia se efectúan de manera diferente, ¿no? Ahora se hacen con togas, ahora se hacen con titulares en medios de comunicación, ahora se hace de otra forma, ¿no? Sigue siendo violentar la voluntad popular de alguna forma, pero creo que no va a repercutir en algo así. Hombre, cuando vemos las imágenes de lo de Vidal Cuadras y vemos a la derecha tratando, ¿no?, de relacionar eso con el asesinato de Calvo Sotelo, pues vemos que efectivamente intentonas por parte de la derecha de caldear el ambiente como para que todo incendie, las hay. Lo que pasa es que creo que el Estado, para bien y para mal, tanto para bien cuando gobierna la izquierda y se mantienen por lo menos ciertos resortes de la derecha más ultra, o para mal cuando se obstaculiza, digamos, una mayor profundización democrática, un mayor avance en derechos sociales, pues una democracia más plena que se pueda lograr a través de estas instituciones, pues tiene la fortaleza suficiente como para impedir que este tipo de situaciones se puedan producir, ¿no? Y creo que eso no está contemplado. Lo que pasa es que, bueno, que efectivamente el ambiente está muy caldeado. Yo, sin embargo, voy a hacer una enmienda al término de la polarización, ¿no? Porque sí que entiendo que es un término que es útil para hacer política y para, digamos, analizar el contexto de lo que va ocurriendo, pero me parece más exacto decir que lo que está pasando es que la derecha está echada al monte y que hay un envalentonamiento de la derecha, porque no creo que haya una reacción de las mismas características por parte de sectores izquierdistas. O sea, todo lo contrario, creo que la izquierda está tremendamente desmovilizada, creo que la izquierda, a pesar de que ha salido a votar en las últimas elecciones por el miedo a lo que hay enfrente, no creo que haya, digamos, algo similar o semejante o comparable a lo que tiene la derecha ahora mismo, y creo que la situación, sin embargo, es pues una situación en la que la derecha está cada vez más envalentonada, cada vez es más agresiva, cada vez están más solos y cada vez están más locos. Entonces, preocupémonos por lo que tenemos enfrente, por lo que va a hacer la derecha y la ultraderecha, y no tanto por una polarización que vendría a asemejar a izquierda y derecha cuando no es esa la realidad, que podría ser que hubiera, no sé, organizaciones izquierdistas que estuvieran echadas al monte y que hubiera, digamos, efectivamente un escenario de polarización en el que grupos ideológicos que pertenecen a comunidades políticas diferentes estuvieran enfrentados y tuviéramos las calles ardiendo por sectores distintos, pero no es la realidad. La realidad que tenemos en España ahora es que es la derecha la que está en esa posición y la izquierda es la que está defendiendo, pues me atrevería a decir que el status quo. O sea, al final se ha invertido la situación política. Antes, en el anterior ciclo, era la izquierda la que venía a impugnarlo todo, era la izquierda la que, bueno, pues enseñaba imágenes como las que se vieron en las marchas por la dignidad, me atrevo a decir, y sin embargo ahora la izquierda está defendiendo el orden, está defendiendo el Estado, está defendiendo la legitimidad de las urnas, está defendiendo una política, digamos, de entendimiento en el Parlamento con fuerzas políticas diferentes, y es la derecha la que, sin embargo, está pues auspiciando la calle Borroca, la que está quemando contenedores y la que está llamando al presidente ilegítimo, ¿no? Magda, ¿cómo valoras tú la actualidad? No, yo creo que coincido, ¿no?, en que no estamos, o sea, no existe un riesgo de una guerra civil clásica, pero sí que podemos tener más de un disgusto. Y me gusta mucho la punta de Sergio, ¿no? Aquí ahora mismo
no es, la polarización no se está manifestando de la misma manera, ni hay una polarización equiparando más la extrema izquierda, porque aquí estamos viendo extrema derecha, pero la extrema izquierda en este país me encanta cuando se dice que hay extrema izquierda en el Parlamento, yo no la veo, no la he visto nunca. Pero bueno, sigamos con el relatito. La única cosa es que la izquierda, a ver qué está haciendo. Bueno, si sabemos qué es eso de la izquierda. La izquierda es que lleva ya demasiado tiempo enfadada en combates, perdiendo energías que a lo mejor hacen falta para otras cosas, ¿no? Que es muy fácil decirlo, porque después tampoco no sé cómo, bueno, pues qué soluciones se pueden aportar. Pero sí que estamos viendo, hoy yo en el Congreso de los Diputados me acordé muchísimo de cuando se declara la independencia durante 8 segundos en Cataluña, ¿no? Que tú ya veías que las cosas iban mal porque había unos caretos de las personas que iban entrando y que además todo fue con retraso, iban entrando en el Parlamento y veías que muy buena cara no traían, ¿no? Entonces se supone que aquí se está celebrando que se ha parado la otra derecha, pero no se está celebrando demasiado, ¿no? Y hay unos problemones que ya veremos qué pasa en los próximos días. Entonces, al margen, porque puede ser como es muy llamativo, ¿no? Hablar de lo que puede pasar con la ultraderecha. Ha estado contundente porque el discurso que había prometido Pedro Sánchez, que iba a ser muy político, ¿no? Se ha marcado ahí pues como el gran antifascista ahora, ¿no? No sé yo hasta dónde llegará. Lo importante es que de verdad hay muchísima gente del Partido Socialista que hoy también tenía un careto muy grande, se han comido sapos muy gordos. Sobre todo por eso lo recordaba muy bien María Jesús, es verdad, lo has tenido en Pedro Sánchez que hace 3 días te decía que esto no cabía en la Constitución, entonces vuelves loca a la gente, ¿no? Y que muy bien, yo estaba leyendo el artículo de ayer de Antonio Maestre, ¿no? Como diciendo que bueno, que es que ya va de sobrado Pedro Sánchez, se lo puede permitir, cambio de opinión y muy bien, y puede decir, pues sí, las circunstancias son las que son. Eso ha sido muy honesto, o sea, decirlo de esa manera, decir, mira, esto es lo que hay. Y lo organizó muy bien, pero ahora falta un poquito más de contenido y sobre todo saber qué va a pasar con esa izquierda. Con esa izquierda, es que lo de izquierda a la izquierda del PSOE siempre me ha parecido muy gracioso. Entonces, bueno, es una expresión muy extraña, pero bueno, creo que me entendéis. Ahora hablaremos de la izquierda. Pablo, la pregunta general que hacía sobre la posible guerra civil. Bueno, llegados a ese escenario, que coincido con mis compañeros de que no es posible llegar, tendremos que plantearnos que el bando en el que yo me reconocería iría al matadero. O sea, no tenemos armas, no tenemos el poder de los ejércitos, sabemos dónde está la policía, sabemos las Fuerzas Armadas a quién responden, no hay poder de la judicatura y hay muy poco poder en los medios de comunicación. En términos, si nos remontamos al siglo XIX, podríamos pensar en exilios. Sería todo lo que podríamos volver a ver, ¿no? Ya se ha visto también de una manera un poco chusca, pero no ha dejado de ser algo equiparable a esos términos clásicos, lo de Carles Puigdemont. Podríamos llegar a un momento en el que sucediese algo parecido con determinadas líderes republicanos, vamos a decir, ¿no? Sería un poco el bando del que podríamos hablar, eso no caduca. Pero la guerra ya estaría perdida. No tendría ningún sentido plantearlo en esos términos, porque no creo que ningún gobierno, en este caso socialista, fuera a tensar la cuerda a la hora de hacer posicionarse a las Fuerzas Armadas o a la policía, etcétera. Entonces, rotundamente no, y en el caso de hacerla en el siglo XXI no hay manera, que no hay insurrección armada posible, las armas no están con nosotros, y aunque estuvieran, no las sabríamos usar y no tendríamos ninguna capacidad ni ninguna posibilidad. Entonces nadie iba a poner el cuerpo. Es que la vida hoy vale muchísimo más de lo que valía en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y nosotros mismos y nosotras mismas, con muy buen criterio, hemos decidido no morir por imposibles, ¿no?
Dicho eso, sí, yo coincido en que la única manera que hemos encontrado hasta ahora de salir de esa dicotomía de la polarización es admitiendo, digamos, que las posiciones del centro izquierda y de la socialdemocracia o socioliberalismo del Partido Socialista pues nos valen contra esta oleada de extrema derecha, nos valen por lo menos a nivel de Estado, del día a día, etcétera. Pero hay una cosa que destaco desde ayer es que Sánchez planteó esta idea del muro de contención contra el fascismo y sinceramente yo creo que ya el fascismo ya ha permeado y los discursos han permeado completamente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la política de fronteras, eh, tenemos que hablar de necropolítica, tenemos que hablar de un descuento de vidas cotidiano, constante, que nosotros no queremos ver o no vemos o solo vemos cuando sucede algo en nuestras narices, como es el tema de la valla de Melilla. No vemos todas las travesías en el desierto, no vemos que el Mediterráneo se ha convertido en una morgue. Eso ya es una victoria del fascismo, si lo queremos ver así, o una victoria, digamos, de esa contabilización de muertes que me preocupa también al mismo nivel, ¿no? Que los discursos. Entonces, yo, más que pensar en que necesitamos un muro contra el fascismo levantado a toda prisa, quiero creer que lo que hay que desmontar es las otras series de muros que hemos aceptado. Y para eso, es verdad que hasta ahora la socialdemocracia que representa el Partido Socialista no ha servido, o por lo menos no ha servido por sí sola. Necesita otras fuerzas democráticas, quizá la izquierda del PSOE, no lo sé cómo llamar, de transformación, como queramos, también derecha democrática, pero que no dé por sentado que miles de personas tienen que morir en un tránsito huyendo de las guerras, huyendo del hambre, huyendo de la crisis climática, que es lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? O sea, vamos a ver la cuestión del ataque israelí a Gaza, pues qué consecuencias tiene para nuestro día a día, porque también las va a tener, ¿no? No es una cuestión de solidaridad internacional, es una cuestión de que se generan movimientos migratorios, se genera si lo queremos llamar también en términos mainstream, terrorismo, de gente que lo ha perdido todo y que no quiere perder más, que tiene ganas de revancha, de cáncer, etcétera. Y todo eso nos afecta. Entonces, hablar de colocar muros cuando ya está aquí, vamos a decir, la distopía, me parece ahí un poquito sí engañar a la gente. Le voy a dar la palabra a Joséchu y cerramos el tema de guerra civilismo y vamos con la izquierda. A ver, sobre el tema de polarización afectiva y si eso supone una equidistancia, no es necesario que los dos polos estén al mismo nivel de intensidad para que exista, de hecho, una polarización afectiva. La polarización afectiva tiene que ver mucho, como todo lo que tiene que ver con mensajes políticos, con la oferta y la demanda. Al final, cuando Vox surge en el año 2018 como una fuerza relevante y empezaron a aumentar, sobre todo, algunos discursos, algunas ideas acerca de la inmigración, no es que Vox convenciera a nadie, sino que Vox vino a representar a gente que ya pensaba así. Ya existe esa oferta por parte de Vox, de un partido que piensa de esa manera en el tema migratorio, me refiero porque es, digamos, el más polémico, y existe esa demanda de gente que además por dinámicas como espirales del silencio, cuando no te atreves a dar una opinión que va en contra de la opinión generalizada por sufrir un castigo social, no es que la oferta convenza, sino que existen las dos cosas, la oferta y la demanda. Y precisamente la polarización afectiva fue más fuerte en España en el bando, en el polo izquierdista con la aparición de Podemos,
porque surge esa oferta y luego ahora es más fuerte también, como es normal, porque digamos la izquierda está en el gobierno y por lo tanto la izquierda no tiene un motivo para rebelarse contra ese gobierno porque ya es suyo. Ahora es más fuerte en la derecha, se suman las dos cosas, que Vox es el último partido en aparecer, si descontamos a Sumar, que no es realmente un nuevo partido, y que además han salido del gobierno después de sufrir lo que dentro de ese bloque ha sido una decepción y un sentimiento muy fuerte de decepción con pensar que estaba todo hecho y de repente encontrarse con que eso que ansiaban tanto pues no se ha hecho realidad. Entonces sí que existe, lo que pasa es que ahora es más fuerte en el polo de la derecha precisamente por el contexto, pero la polarización afectiva existe en los dos bloques existen esos sentimientos como ver al adversario como una persona lejana. Contra la gente que vota a Vox se utilizan términos gruesos, igual que se utiliza al contrario. Ahora mismo, digamos, en la guerra de los términos sería fascistas contra traidores, serían los dos grandes denominativos con los que se interpelan los dos bloques. Y porque la polarización afectiva no habla de actitudes, sino habla de eso, precisamente de los sentimientos. Y esto es lo que quería añadir sobre este tema. Y también quería hacer un inciso sobre el tema de la guerra civil, que la respuesta a esto, digamos que la situación en base se parece mucho a lo que pasó en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que en España no hay una cultura política, digamos, que pueda hacer que pase lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos la cultura política es más, digamos, potencialmente violenta, precisamente por en la historia de su país, por sus contextos propios. En España existe una amplia y una amplísima aceptación de la democracia. No existe esa cultura de las armas, esa cultura que tiende más a la violencia, por lo tanto, veremos más protestas. Las protestas serán duras, más o menos, pero difícilmente se pasará, creo, de agresiones que puedan ocurrir en momentos muy puntuales, pero no se pasará más allá nunca, aunque con lo de el tema de Vidal Quadras se especuló y sobre todo alguna gente con cierto interés dejó caer que eso era un atentado por violencia política, y a todos creo que nos pareció que era muy difícil pasar de una manifestación con violencia contra la policía hasta un intento de asesinato, y hemos visto cómo no estamos en ese punto y estamos muy lejos todavía de la guerra civil. Gregory, no sé si le quieres contestar algo a Josécho, ya que has rebatido el argumento que has dado. Bueno, o sea, yo me refería al término más de la polarización, ¿no? El término exacto al que refiere creo que es un poco diferente y que efectivamente tiene más particularidades, ¿no? O sea, y no lo hacía tanto propiamente por la, digamos, por la intervención de Joséchu, ¿no? Sino por el cómo ese término, que es muy manido, que yo también lo he utilizado, ¿eh? Como con esa, con la consecuencia de que se entienda como que hubiera algún tipo de equiparación entre lo que está viendo la derecha y lo que está viendo la izquierda, pues me parecía como que es preciso, ¿no? De vez en cuando, aprovechando más formatos distendidos como este, en el que podemos charlar un poco con mayor profundización sobre que, bueno, pues que no es equiparable, ¿no? En ningún caso, que no es lo mismo y que hay que marcar la diferencia. Ahora, lo que dice respecto a los afectos, respecto a las sensaciones, respecto a que las comunidades políticas hoy no están conectadas entre sí, como podía ocurrir en otro contexto, que efectivamente es real, o sea, es decir, cada uno vive en su microcomunidad política y está alejado de la otra y por lo tanto no hay diálogo, no hay comunicación entre las partes. Eso es lo que hace que hoy estemos en una política de bloques, es decir, que ahora haya claramente en el sentido de Estado una política de bloques hacia la izquierda o una política de bloques hacia la derecha, o podríamos decir una política de bloques, digamos, bueno, plurinacional, progresista de alguna forma, aunque lo progresista habría que verlo también con el sentido que tome la legislatura por la parte del PNV y de Junts, o, bueno, pues un sentido, un bloque, digamos, conservador o ultra enfocado en la derecha. El bloque democrático y el bloque antidemocrático. Me parece también interesante, ¿no? Para meterle un poco más de carga valorativa y que analiza el contexto en el que estamos. En ese sentido es en lo que hacía, digamos, esa puntualización, ¿no? Vamos a abrir otro punto del debate que tiene mucho que ver con el futuro de la legislatura, que es la desunión que puede haber en la izquierda. O sea, me refiero a la izquierda, esa izquierda que a Amanda no le gusta que la llamemos a la izquierda del PSOE, pero bueno, la izquierda del Sumar. Sí puede haber alguna división entre Sumar y Podemos. Vamos a escuchar a Martina Velarde, que me hacía un audio, le preguntaba sobre diferentes cosas, luego la escucharemos entera, pero hablaba sobre la posibilidad de que Podemos vote en contra de alguna proposición
del gobierno para presionar y buscar algún tipo de beneficio, porque después dice que si están en desacuerdo, sí, pero si es para presionar, no. Vamos a escuchar lo que dice la diputada. Nosotros nunca utilizamos unas vías de presión como pueden ser no votar medidas de gobierno que sean buenas para la ciudadanía ni para el cambio de la vida mejor de la gente de nuestro país. Si en algún momento nos planteamos no votar alguna medida es porque entendemos que no será suficiente o evidentemente que no será lo que nuestro país necesita. Siempre con responsabilidad y siempre mirando por el bien de nuestro pueblo. Nuestra formación política hace 9 años nació votando... Perdón. No ha podido estar aquí ni mandar un vídeo porque no ha sido posible. Martín abre pues la posibilidad realmente, aunque dice que no, abre la posibilidad de que Podemos vote en contra de alguna proposición del gobierno progresista si considera que se queda corta. No sé cómo analizáis vosotros las palabras de la diputada. Sergio. A ver, a mí este tema emocionalmente me afecta mucho, ¿no? Todo lo que está pasando a la izquierda del PSOE, ¿no? Por ubicarlo de esa forma, o sea, lo que ha ocurrido entre Sumar, Unidas Podemos, etcétera, es un tema que a mí me ha quemado mucho estos meses y creo que se me ha notado, ¿no? Sobre todo trabajando donde trabajo, ¿no? Y bueno, sí, creo que efectivamente que Podemos ha marcado esa hoja de ruta, ¿no? Autónoma políticamente. Hoy escuchaba a Pablo Iglesias, por ejemplo, ¿no? Decir también aquello de que en efecto, de que Podemos cortaba, ¿no? O rompía de alguna manera con Sumar. A mí me hubiera gustado que las cosas hubieran sido de una forma diferente. Yo no he entendido por las dos partes, lo que ha ocurrido estos meses en muchas de las declaraciones públicas, de los vetos o no vetos, las intrigas palaciegas que ha habido en la izquierda del Partido Socialista. Y me preocupa, digamos, la resolución que va a tener esto en el medio y largo plazo, porque las consecuencias pueden ser fatales durante muchos años. Entonces, bueno, pues, o sea, insisto, esto tiene también una parte de thriller personal, o sea, claramente hay aquí, antes hablamos del tema de los afectos, o sea, habría que hacer una saga literaria y cinematográfica sobre los afectos y los no afectos en la izquierda al Partido Socialista, ¿no? Y sobre los líos internos que ha habido entre toda esta gente, las venganzas o las no venganzas, las lógicas de antes que esté pues bueno, pues lo reventamos todo o hacemos esto otro. O sea, creo que eso ha sido muy humano también dentro de la disputa que ha habido a la izquierda del Partido Socialista. No solo eso, evidentemente también hay una diferencia de estilos, ¿no? Y de cómo, digamos, enfrentar este ciclo político. Yo te puedo decir lo que yo querría. O sea, yo querría que hubiera unidad de acción, yo querría que hubiera, digamos, un entendimiento amplio entre todas las formaciones, que hubiera consensos democráticos dentro de la coalición, que fuera algo, digamos, más abierto, más plural, con un mayor respeto a la diversidad dentro de la coalición, con una identidad propia de cada una de las formaciones que se hiciera respetar y que supusiera una hoja de ruta común, pero entiendo que eso no es lo que ha ocurrido, evidentemente. Eso no es lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido es algo muy distinto y veamos a ver qué es lo que va a pasar estos meses. Atentos estemos. En cualquier caso, bueno, menos mal que salió la consulta de Podemos en un sí favorable a la investidura. Yo me imaginaba que incluso aún saliendo el no, se abstendrían en todo caso y aún así tendríamos gobierno de coalición, pero en cualquier caso, bueno, pues mejor el sí, mejor tener el sí garantizado y que no nos dé al resto un ataque al corazón y veamos a ver qué pasa, digamos, con lo que sea el gobierno. El audio de Martín a mí me alegra porque significa que, bueno, que puede representar Podemos pues un poco el papel que jugó de alguna manera Más País también, ¿no? En la anterior legislatura, estando fuera del gobierno, pero siendo una izquierda que vigilaba, digamos, al gobierno de coalición. A lo mejor Podemos lo hace de una forma, digamos, más bronca o digamos, con una intencionalidad de que girara más hacia la izquierda la acción legislativa y ejecutiva del gobierno. Perdona, que tengo una alarma porque tengo un programa, justo después me voy a Horizonte, o sea, que me han llamado hace unas horas. Sí, a ver qué tal. Entonces, pues eso, que creo que vamos a ver, que es que al final es lo que vaya ocurriendo, pero insisto, si el papel es ese, o sea, si el papel que va a tener Podemos propiamente va a ser un papel de autonomía política, pero digamos que puede hacer que sirva también
para que el gobierno pueda girar o para que tenga que haber mayor negociación, para que pueda hacer, digamos, más en torno a pasos hacia su izquierda, ¿no? Teniendo en cuenta que la presión del PNV y de Junts van a hacer que gire hacia la derecha en términos económicos y sociales, pues en ese sentido, perfecto, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente es lo que digo, ¿no? Que yo hubiera preferido pues una situación y una circunstancia a la izquierda del PSOE que fuera diferente. Magda, que no te compramos lo de no llamarlo izquierda a la izquierda de PSOE. ¿Qué crees que va a pasar? No hay otra forma de... Sí. A ver, lo que ha dicho Velarde suena muy razonable. Si realmente no están de acuerdo y encima, bueno, está la situación como está, pues que voten según su conciencia. A mí eso me suena bien. Lo que no me suena nada bien es, bueno, Sergio lo describía como que han pasado muchas de las decisiones, muchas cosas de las que han ocurrido en los últimos meses, pues son el factor humano. Mira, lo siento para el factor humano. Vete a la terapia que necesites, porque este hundimiento que vamos a tener, yo lo siento, me podía poner ya muy chunga y viejuna. Esto hay un grado de niñatería que ya vale, porque nos estamos jugando muchísimo en un momento que ahora vamos a tener un tiempecillo de pseudo calma para legislar, digamos, pero no para nada más. Entonces, haced el favor, o sea, ¿qué comunicación hay? Si es que yo no estoy ya en los madriles, no, además nunca me han interesado demasiado los corrillos, que a veces esto parece entre el tono futbolero, de bancadas de un lado o del otro, el cotilleo, y de verdad es que a mí me gusta la política y esto no ha sido política en absoluto. Entonces, los navajazos, él está hablando todo el tiempo de periodismo, mezclándolo con todo, o sea, de verdad. O sea, faltaba, si no hubiera sido por Podemos, este gobierno no hubiera hecho, ya sabemos cómo es el PSOE, indispensable ha sido para todo esto. Ahora bien, ¿qué estáis haciendo en esta temporada, en la nueva temporada? No lo entiendo. ¿Cómo? O sea, me parece alucinante si uno piensa que no va a haber ningún ministro de Podemos. Es delirante. Pero si luego una piensa, ¿pero cómo va a haber un ministro de Podemos? Si tienen la oportunidad de no tener que verlos en el Consejo de Ministros, si solamente hace falta ver los titulares, te decía Sergio, además donde trabajas, si es que vemos una cantidad de titulares que es que han sido luchas fratricidas y de personas de un lado y del otro, porque aquí quien calla civilinamente tiene mucha bandanga. Entonces, de verdad, ¿qué esperamos? O sea, es una decepción tan grande, que se haya gastado, antes lo decía, tanta energía, pero sobre todo con un capital político, en estar todo el día amenazando, si no pasa esto, va a pasar lo otro, si no sé qué no. Lo que ha dicho Velarde me parece muy consecuente. Que Podemos ser garante en el Congreso de verdad de que se hagan políticas de izquierdas. Ahora también seamos realistas y sabemos que tienen que negociar lo que decía antes con Junts. O sea, el PSOE es lo que es, pero es que el equilibrio es muy grande. Entonces ahora será muy fácil decir, ¿ves? Como no estamos, no, es que están pactando con personas como del PNV también, que no es precisamente, habla muy bien siempre sus portavoces, pero por favor, ¿no? Entonces va a ser un poquito fácil echarle la culpa a todo a según qué cosas y no, nos conocemos todas y de verdad ha sido muy patético todo lo que ha sucedido ahí. Vamos, yo no lo voy a perdonar fácilmente como votante, ahora no hablo ni como periodista ni como nada. Esto ha sido, la mayor desilusión que se ha llevado tantísima gente de izquierda y ese capital emocional que, bueno, lo de cómo era la polarización afectiva, es verdad. O sea que además, como estaba espiando el otro día a las de ultraderecha, salía la palabra odio, pero odio dicho de una manera muy calmada, que eso me da más yuyu todavía, estar hablando de es que yo odio a Sánchez, yo odio. Y por eso, y había un tipo que estuve cogiendo las declaraciones y dice, yo entiendo que haya personas en situaciones lamentables, deplorables, dijo, deplorables que voten a Pablito. Esa fue la cita, ¿no? Como diciendo, perdona, bueno, a Pablito ahora no lo votan mucho, aunque puede que sí, lo estén votando, pero bueno, vamos a dejar eso, que eso es muy complejo. Pero era todo muy emocional, pero digo, pues es que desde el otro lado los mensajes que está mandando la izquierda, en el fondo empiezan a ser también muy simplones y muy emocionales. Yo odiaba cuando se tildaba a la izquierda de populista, pero de verdad aquí la esencia, el discurso político elaborado, yo hace mucho tiempo que no lo oigo. Me he despachado bien, como veis. Sí. Sergio tiene que tirarle de la oreja a Pablito en Canarre. No, lo de Pablito... A Pablo no le puede tirar la oreja a nadie, eso hay que conocerle. Quien le conozca sabe que Pablo, y menos yo. Pues de Pablo a Pablo, cuéntame, ¿cuál es tu visión de la desunión de la izquierda? Bueno, yo creo que lo hemos escrito y lo hemos sufrido todos y todas, y
Y siempre, o sea, a mí siempre me interesa más mirar un poco para los próximos meses, para los próximos años, porque es verdad que ya hay un momento en el que ya da igual quién empezó y lo que pasó, y lo que pasa es que no se cierran las heridas, y en política al final las cuentas duran mucho más que en otros ámbitos de la vida. Que casi nadie olvida nada en otros ámbitos de la vida, pero es que en política las venganzas, digamos, es el aceite o el motor. Dicho esto, al final, mira, 5 diputados no hacen nada, pero pueden bloquear muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, si hay, si hay cohesión entre estos 5 diputados y diputadas de Podemos, pueden arrancar una serie de beneficios para sostener al partido, digamos, como los cinco o seis de H. Bildu, ahora tiene 6, pero en el pasado ha tenido 5, etcétera, pueden ir sosteniendo, eh, consiguiendo cosas que puedas decir en un papel, las he conseguido yo. Dentro del gobierno tienes que tragar muchos más sapos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en un tema como los fondos Next Generation, Podemos estaba dentro de Unidas Podemos, estaba dentro del gobierno y no pudo decir nada. Realmente ahora, si estás fuera, puedes cambiar algo el fino de esto. Con la ley Mordaza también. Unidas Podemos estaba dentro del gobierno cuando se echó para atrás por parte de Bildu y Esquerra, y la izquierda, ya no vamos a decir a la izquierda de quién, pero la izquierda dijo, pues es que igual está bien tirada atrás esta reforma de la ley de Mordaza. Es que ellos han dicho que le iban a derogar, pero hay un problema con esto, que es que no saca las balas de goma, entonces igual no la queremos así. Ellos lo van a poder hacer ahora, cosa que no podían antes. ¿Los va a situar eso como vanguardia de otro tipo de izquierdas cuando han estado dentro del Consejo de Ministros, etcétera? Yo no lo sé. Yo creo que nada se ha terminado y vamos a vivir sobre todo una primavera, pero esto ya está en marcha, una campaña de primarias con la mirada puesta en las elecciones europeas del año que viene, en las que Podemos no tiene por qué ir dentro de Sumar y ahora mismo tiene muy pocos alicientes para ir dentro de Sumar, y en las que Sumar va a intentar, pues, otra vez cavar la tumba de Podemos, porque al final, eh, como se ha dicho, Sumar es una unidad de damnificados de Podemos o de cierto sector que ahora mismo es el mayoritario de Podemos. Vamos hacia ese escenario que no es mucho más bonito de que venimos, ni mucho más limpio, ni mucho más sano. Eh, Bajo mi punto de vista, Podemos tiene que buscar más aliados. Yo no sé si los va a buscar. La sintonía ahora mismo con Esquerra, por lo menos con Gabriel Rufián, es total, ya lo vimos ayer. La sintonía con EH Bildu bien es buena. Yo no sé si va a buscar esas alianzas en países como Cataluña, y además Galicia no es un territorio especial en el que nadie esté ahora mismo para echar cohetes, con la mira puesta en esas elecciones europeas. Y a partir de ahí, claro, es que vamos a ver si hay iniciativa legislativa en este gobierno y si toca fibras sensibles de la izquierda, Podemos se va a tener que desmarcar si la voz cantante la lleva PNV o la lleva Junts, porque es su espacio, es el espacio en el que puede crecer, ¿no? Entonces, y al final, Sumar, yo no lo quiero llamar la izquierda dócil, como dijo Echenique, pero está claro que en la agenda de Yolanda Díaz, en la agenda de Yolanda Díaz, nunca ha estado tocar el core del Estado, el Ministerio de Interior, la política de fronteras, la política de la industria armamentística, etcétera. Y no creo que vaya a cambiar eso en ningún sentido. La política de exteriores, por ejemplo. Eh,
Entonces, hay momento crecimiento para Podemos, hay momento en el que Yolanda Díaz ya ha sacado el primer disco, ya lo hemos escuchado muchas veces, pero no ha sacado todavía el segundo, no sabemos cómo va a sonar. El tono más suave, etcétera, ha funcionado hasta cierto punto. No sabemos si puede cambiar de ese tono y si se le exige, digamos, en términos clásicos más caña. Y hay cierta indefinición de liderazgo que al final, mientras no se mueva la calle, mientras no haya otra generación que salga, es un liderazgo por un rendimiento decreciente, por algo que no deja de perder votos a favor de Pedro Sánchez en ese caso, ¿no? Entonces, sí, las situaciones de drama, sí, podríamos hacer crowdfunding para sesiones de psicoanálisis, etcétera. Yo no me siento responsable, pero bueno, mira, si lo sacan, igual pongo unos eurillos. Pero sobre todo lo que tenemos es que al final, si hay agenda legislativa, pues Podemos puede tirar un poquitín para la izquierda, pero si las cosas se dan con cierta normalidad, como dice Martín Abelarde, pues no va a hacer desbarrancarse nada. Antes de darle la palabra a José Chu, Magda se tiene que ir. Sí, Muchas gracias por un poquito. estar aquí, Magda. Bueno, muchas Suerte. gracias, Hasta Gracias a ti pronto. por estar aquí. Adiós, hasta pronto. Magda. No sé si alguien se tiene que ir próximamente. Yo, bueno, yo estoy atento a más cosas. Eso es lo único. No se escuchaba ninguno. Hablaba a la vez. Perdón. No, yo decía que yo me puedo quedar un poquito más, pero mientras estoy atento a otras cosas también, porque me tengo que preparar otras cosas, pero bueno, puedo estar siguiendo, si me permitís, que no esté tan atento. Vale, ¿y tú, Pablo? Yo me puedo quedar a la introducción de José y una última ronda de telegrama, o sea, 5 o 10 minutos seguro. Vale, perfecto. José Chu, cuéntame. Pues sobre la descomposición, digamos, la pelea en este espacio, mirándolo un poco en perspectiva, todos los partidos que, digamos, vinieron o que han venido después a romper con el bipartidismo o han desaparecido, como es el caso de Ciudadanos, o están en serios problemas, como es Podemos ahora mismo y como es Vox también. Ahí vemos las diferencias que hay cuando, digamos, sufres tu pelea interna, porque al final todos los partidos la sufren y los tradicionales PP-PSOE, digamos que llevan tanto tiempo que tienen una experiencia y saben cómo sobrevivir a esos momentos, como el PSOE, que bueno, cuando echaron a Pedro Sánchez, que parecía que el PSOE había desaparecido y sin embargo ahora parece que de momento está más fuerte que nunca. En el caso de Podemos, lo que ha hecho, digamos, el amenazar o el dejar ver que no lo van a poner fácil y que van a actuar de manera autónoma, al final corresponde con lo normal, porque todos los partidos tienen en su propia esencia, como cualquier organización, tratar de sobrevivir, porque cada partido entiende legítimamente que su manera de hacer las cosas es la manera de hacer las cosas y que sus ideas son las correctas. Al final, como todos los partidos, lo que pretenden es eso. Podemos se ha visto superado por su contexto. Podemos vino a intentar un poco, digamos, unificar el espacio, lo que sea, ahora podemos decir, a la izquierda del PSOE, que eso nunca ha salido bien, históricamente siempre ha sido muy difícil, y vino a intentarlo y no le salió bien, y porque esos pequeños partidos que había en cada territorio no se sintieron pues adecuadamente representados, pues al final se provocó esa ruptura que ahora viene, digamos, con esta novedad que es sumar a intentar hacer más o menos lo mismo, pero parece que de momento, porque no tiene tanto tiempo como para saberlo, con más libertad para a cada uno de esos partidos que integran la coalición. Veremos a ver si esto al final es así o si acaba pasando lo mismo, que probablemente tarde o temprano acabe pasando. Pero Podemos, al igual que Junts, al igual que ahora mismo más el PNV, tienen que reafirmar su autonomía porque están en situaciones complicadas. Ahora mismo dentro de todo el bloque de coalición hay 3 luchas importantes, que son Bildu con el PNV, que están los dos, son socios, pero tienen que competir porque son competidores naturales en su tierra y están ahora disputándose el ser la primera fuerza.
Junts con Esquerra, porque se acercan las catalanas y van a ser además muy pronto, y Sumar con Podemos. Podemos se ha visto superado por el contexto alrededor de su, digamos, en su espectro político, y si pretende sobrevivir tiene que, digamos, dar la nota disonante de vez en cuando, porque debe hacerse notar, porque si no acabará pues lentamente, digamos, camino a la desaparición. ¿Cuál es el problema que tiene Podemos? Que ha sido la lucha tan dura, digamos, en ese espacio, que incluso si Sumar fuera un fracaso y de ahí solo saliera Podemos como alternativa, hay mucha gente en ese espectro que no votaría a Podemos precisamente porque dentro de todo ese espectro hay una opinión generalizada en muchas personas que consideran que Podemos ha puesto los intereses personales de un núcleo de líderes por encima de realmente su objetivo fundamental, que es la transformación social. Entonces, Podemos debe hacer esa nota disonante si quieren sobrevivir, como todos los partidos y organizaciones quieren, y va a ser un problema recurrente para Sumar y para Yolanda Díaz saber, digamos, capear bien esto, aunque creo que Podemos nunca se va a atrever a votar que no me refiero en algo importante e insalvable. A votar que no en algo que a los 2 meses se vuelva a traer y entonces votar sí, perfectamente, pero en algo que sea realmente decisivo, como la sesión de investidura, creo que nunca se van a atrever, porque eso sí que supondría una desaparición total. Os voy a pedir algo complicadísimo y os lo voy a pedir en muy poco tiempo. Complicado que es hacer un pronóstico en este país. Un pronóstico en la política de este país es demasiado complejo. Y os lo voy a pedir lo más breve posible porque todos nos tenemos que ir. ¿Cuánto creéis que va a durar el gobierno de Pedro Sánchez que se está formando ahora mismo? ¿Creéis que va a ser una legislatura de 4 años, de 2, que es mi apuesta personal? ¿Por dónde creéis que va a ir la legislatura de Sánchez? Le voy a preguntar a Gregory. Ahí. Yo creo que va a haber una legislatura de 4 años, pero porque esto lo que es un animal político y que no hay que infravalorarle. Entonces, yo ya viendo lo que ha hecho Pedro Sánchez, estamos hablando de un tipo que le echaron de su propio partido, que se enfrentó al aparato, que se enfrentó al establishment político y mediático del país, que se enfrentó a todas las viejas glorias del Partido Socialista, que ahora ha sacado este gobierno de coalición cuando nadie esperaba que fuera a ser posible. Bueno, yo creo que es evidente que Sánchez es un animal político y que el pacto al que se ha llegado con Junts, en el que se habla de que va a ser un pacto de legislatura, preveo que tendrá ya algo adicional en lo que refiere a, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos, ¿no? Otra cosa es cuánto se va a hacer en este gobierno y en esta legislatura. ¿Cuánto se va a poder llevar a cabo una acción legislativa ambiciosa? Yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? Ahora bien, un gobierno que se mantenga 4 años, en el que no haya una especie de gobierno de contención, en el algunos gestos, pero no sea, digamos, no tenga una acción legislativa tan tremenda como la que ha habido durante esta legislatura de la que venimos, en la que la acción del gobierno ha sido pues muy grande, ha habido muchas leyes, ha habido muchas tramitaciones de proyectos. Quiero decir, creo que no hay que esperar ni mucho menos que la legislatura venga con tanta acción legislativa, pero sí que creo que pueden mantenerse 4 años. Ahora, esto es lo típico que te sacan un corte luego en Twitter cuando en 6 meses se derroga el gobierno y te dicen, pues mira, lo que esperabas. Pero vamos, que no creo que le vaya a costar demasiado. Yo creo que si se ha preparado para una investidura es porque ha intentado dejar atado algo más. Pablo. Yo no creo que 4, no sé cuántos. Puede ser que sí que agote legislatura. Yo creo que media la pondría en 2,6, 2,5 meses, a 2 años con 5 meses, como media. Pero creo que lo verdaderamente determinante va a ser el contexto internacional, como ya lo ha sido de algún modo hasta ahora, ¿no? O sea, el coronavirus, la guerra de Ucrania, no sé por dónde vendrá lo próximo. Si pensamos en términos
de la lógica de este momento ilógico en el que estamos todos los pueblos y todos los países occidentales, sería la austeridad, y eso puede tumbar un gobierno en muy poco tiempo por la inflación. Entonces, vaya por delante que yo creo que eso es lo que al final determina el tiempo del gobierno. Con poca iniciativa legislativa, tratando en un principio de mitigar el gran problema o el grave problema, que son esos precios desbocados, etcétera, y el grave problema que no va a poder tratar y mejorar, por lo menos no a corto plazo, que es la vivienda. Y una vez que, digamos, ese grifo se cierre y volvamos a la fase de austeridad, o una vez que las grandes multinacionales no consigan los beneficios extraordinarios que están consiguiendo hasta ahora y agiten aún más la posibilidad de un cambio de gobierno, pues caerán, porque al final la situación económica suele ser lo que tira a los gobiernos. Entonces yo diría eso. 2 años y medio, mi apuesta como de si no pasa nada raro, pero teniendo en cuenta que no duraría 4, porque es que no me creo que no vaya a pasar nada raro por la experiencia que hemos tenido en los últimos 15 años, ¿no? Desde la crisis de 2008. José, tu apuesta. A ver, es muy complicado, sobre todo porque, haciendo una analogía con mucha lejanía de la situación del gobierno, pero que me ha venido a la cabeza, es que en los años 30 del siglo pasado, muchas democracias fallaron precisamente porque los actores que tenían que formar parte de esas democracias no creían en el propio fin de la democracia, sino que ponían sus objetivos políticos por encima de dicho fin común, digamos. Y creo que en este gobierno pasa algo similar, que es que hay muchos actores que ponen por encima otros objetivos que no son la supervivencia del propio gobierno de coalición. Creo que, por ejemplo, Bildu, que creo que no tiene ni remotamente cerca en la cabeza pedir la independencia, su objetivo a corto plazo es ganar las elecciones en el País Vasco y que haya un Lehendakari de Bildu. PNV tiene una lucha interna precisamente por frenar eso. Junts tiene una lucha por conseguir un referéndum, Esquerra por mantener esa postura de apoyo con el PSOE, pero a la vez que no se me escape el independentismo y ver cómo avanza. Hay tantos actores que creo que tienen intereses locales o regionales por encima, que el contexto de cada autonomía y el contexto, además del contexto nacional y aparte, también como ha comentado Pablo, el contexto internacional, todo puede cambiar tan rápido y los actores no están, creo, todos realmente comprometidos con la causa, que el gobierno, todos tenemos claro que la producción legislativa va a ser débil, pero yo sí que creo que va a aguantar por lo menos 3 años, porque según tengo entendido, al final los presupuestos, que son la ley más importante, porque al final te permiten gobernar, porque tienes presupuestos para llevar a cabo tus medidas. Con varios grupos se había firmado que el apoyo a la investidura también se traducía en apoyo a presupuestos y que al final si tú consigues sacarlos adelante, por lo menos tienes 1 año o 2 de una cierta tranquilidad prorrogándolo. No es la libertad de gobernar con nuevos presupuestos todos los años, pero te da una cierta libertad. Y creo que los 3 años sí los van a alcanzar y creo que ya a partir de ahí, como en todos los gobiernos de coalición, conforme pasan los 2 años, el apoyo de los socios empieza a caer porque cada uno empieza a mirar hacia las elecciones y tiene que diferenciarse. Y creo que el tercer año va a ser el decisivo, en el que por algún lado, por alguno de los actores, se romperá la coalición y Pedro Sánchez seguramente buscará el momento más idóneo para convocar unas elecciones en un contexto que le sea propicio. Pues José, Chu, Sergio, Pablo, Magda y a todos los colaboradores que hemos tenido, todas las conexiones que hemos tenido, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos ayudado a cubrir estas 3 horas de debate en el que hemos estado analizando las elecciones, bueno, la investidura de Pedro Sánchez. Gracias a todos, gracias a los que nos habéis visto. Nosotros volvemos el domingo con un programa de mesa en el que tenemos un debate de partidos liberales.
Así que nos vemos en unos días. Gracias a todos, gracias por estar aquí. Me ha costado conseguir esta mesa. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao. Gracias, Samuel.